todos los pasajes hablamos de un día de juicio. Sí. Pero ese día de juicio, según las Escrituras, dice que un día para el Señor son como 1000 años. Sí, según el literalmente hebreo que estamos... El que estamos leyendo. Y ese día del que habla las Escrituras, ese día de juicio, según por lo menos mi interpretación, que es lo que te decía, para que cierre toda esta idea, está representando en el milenio. Sí. Que en el milenio, al principio del milenio, hay una primera resurrección. Sí. Que debería ser en ese momento cuando comienza el juicio. Mateo 20:20 dice la madre de Santiago, le dice a Jesús, deja que uno de mis hijos se siente a tu lado derecho y el otro a tu lado izquierdo. Ah. Y Jesús, en vez de decirle, no, mirá, todos tienen el mismo lugar, no le contradijo eso, le dice, no, yo no doy los lugares. Ajá. En el reino el que da los lugares es mi Padre. Claro. Entonces, ¿hay distintos lugares o hay distintas glorias? Bueno, bienvenidos a otro programa de Misteriando con Víctor. Ya voy a poner una música así mientras empezamos. Está bueno. Estamos acá continuando, digamos, el programa anterior. Va a seguir la misma línea, no es que vamos a cambiar de tema. Habíamos dicho, creo, más o menos en qué nos íbamos a enfocar hoy. Va a ser un poco acerca del juicio que veníamos hablando el programa pasado. Vamos a ir más a lo específico, ¿no? Porque en el programa pasado entendimos o los versos nos dieron a entender que hay un juicio, y que es un juicio y que todas las escrituras lo hablan a futuro. Esas cosas nos habíamos puesto de acuerdo, como quien dice, ¿no? Sobre ese punto. Ahora habría que ver cómo es ese juicio, qué personas participan, si es un juicio parecido a los juicios que nosotros conocemos de la tele o al que haya tocado pasar un juicio en la vida real, si es algo parecido o a qué se parece. Claro. Bueno, Quimei, un saludo para todos los que puedan estar del otro lado. Tal cual, la idea es, tratábamos de marcar en la primera parte, que por ahí era media tediosa por muchos pasajes, creo que esta va a ser tal cual, de muchos pasajes, pero ya enfocando y tratando de ver, lo que quisimos marcar primero es, existe un juicio que es distinto a los juicios que se hacen normalmente en la tierra. En la tierra hay muchos juicios. Uh-huh. Y de eso es lo que vamos a empezar enseguida a ver. Pero el que nosotros hablamos es un juicio único, un juicio que no puede obrar la injusticia. Es un juicio eterno, le poníamos, porque lo que se dictamine ahí queda la perpetuidad. Así que esta segunda parte del juicio eterno enfoca principalmente el orden que tiene, las formas que tiene y el tiempo establecido para ese juicio eterno. Así que bueno, si querés, empezamos. Sí, empecemos directamente. Vos tenés ahí tu machete. Tengo el machete para ir siguiendo una línea, ¿no? Para no equivocarnos. Y bueno, también por la compu vamos a ir viendo algunas imágenes de cómo se va dando todo esto para que sea claro. Lo primero que tengo anotado, un pasaje en Primera de Pedro 4:4. Que este pasaje de Primera de Pedro, algo salió en la vez anterior, pero es como para hacer el nexo entre el primer y el segundo estudio. Dice, dice así: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El verso 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Empieza diciendo eso, pero ellos darán cuenta, que es una frase, esas dos palabras que aparecen bastante en todo esto que estamos leyendo. El verso 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Bueno, sigue hablando, podemos saltar. Eso es un misterio igual, hablando del programa, es un misterio, ¿no? Que se le predica a los muertos. Exacto. Va un poco, no nos vamos a meter en el tema, pero a mí me hace pensar un poco en el hecho de que aquellas personas que murieron sin conocer el evangelio, ¿cómo se lo va a juzgar en base a eso?
Y podría haber muchas explicaciones. Puede ser a las personas que no conocieron, que estén vivas hoy, pero que están muertas en delitos y pecados, pueden decir algunos. Claro. Pueden haber varias y distintas Ajá. explicaciones. Pero Sí. antes de ahondar en eso, Ajá. el pasaje sigue diciendo, el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será? Fíjate que está hablando primero de nosotros, lo habla, Incluyéndose se Pedro. incluye. ¿Cuál será, hablando a futuro, el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá otra vez, lo habla a futuro, el impío y el pecador? O sea, el juicio del que hablamos no es de los que se hacen hoy en la tierra, porque en la tierra, y algunos pasajes que me apartaba acá, hay muchos juicios en la tierra. En el anterior hablábamos de juicios como por ejemplo el de las plagas en Egipto, que ese fue un juicio de Dios para ese momento por lo que estaba sucediendo. Ajá. En Efesios 6.1 habla de honra a tu padre y a tu madre, que está en la ley, ¿no es cierto? Ajá. Para que tus días se alarguen. Eso es un juicio que nos podemos hacer hoy mismo también. Si honramos a nuestro padre y a nuestra madre, dice que nuestros días se nos van a alargar acá en la tierra. Pero podemos ver, por ejemplo, en Y Eclesiastés. espera, estás hablando de juicios bíblicos, pero también el juicio, digamos, humano. Nosotros hoy tenemos juicios para resolver conflictos, vamos a un juez y que nos dé una sentencia, pero esa sentencia puede ser completamente injusta. Mira, justo el pasaje que tengo es en Eclesiastés 7:15, dice que hay justos que perecen por su justicia, impíos que por su maldad alargan los días. O sea, queriendo decir eso, hay juicios que son injustos en la tierra. En Eclesiastés 8:14, prácticamente lo mismo, que hay justos a quienes les sucede como si hicieran obras de impíos. Pero en el juicio eterno, en el juicio que va a ser Dios, no va a suceder eso. Es más, una de las cosas que me gustó de entre todos los pasajes que me anotabas en 2 de Samuel, que también solamente lo menciono, 24:13 dice, le ofrecen a David, pecaste. Entonces iba a recibir un castigo, un juicio por ese pecado. Y el profeta le dice, tenés 3 posibilidades, esto, esto o esto. Y David, entre las 3 consecuencias o posibilidades al pecado que había cometido, David dice, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Cada una de las otras opciones eran ser derrotado por los filisteos, por los enemigos. Entregado a sus enemigos, por ejemplo. Entonces, David pensó enseguida, no, lo mejor es caer en un juicio de Dios, porque Dios, aparte de ser justo, obra con misericordia. Así que está bueno el pensar que sí, juicios hay muchos hoy en la tierra. Hay juicios del hombre y juicios también de Jehová hoy en la tierra. Claro. Por lo que vos decís, por ejemplo, si yo le falto respeto a mi papá o a mi mamá, estoy siendo juzgado ahora mismo en este momento porque mis días se están acortando. Claro, exacto. Pero es por algo específico. El juicio del que nosotros queremos hablar y del que estamos tratando de encaminar todo esto es de toda tu vida. Claro. De toda tu vida, y se está preparando todo para ese juicio. De hecho, en Hebreos 11, que me gustaría leerlo, Hebreos 11, un pasaje que se lee siempre acerca de la fe. Hebreos 11, 38 al 40 dice, de los cuales el mundo no era digno. Entonces viene hablando todo Hebreos 11 de personas de una fe inquebrantable que hicieron de todo. Y pese a eso igual sufrieron por estar haciendo cosas para Dios. Claro. Y acá dice, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por el testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Están esperando. ¿Qué es lo que están esperando?
La recompensa de La lo que aguantaron. ¿Y en qué momento se da la recompensa? Porque no se les dio. Ya murieron. Ajá. Ya están descansando. Ajá. ¿Qué no se les dio la recompensa? Este pasaje dice que no. Están esperando para recibirla junto con nosotros. Ujú. O sea, hay un momento en que sucede el pago de esa recompensa. Y aquellos que fueron justos y fieles, digamos, todos los que vinieron antes que nosotros, están esperando a nosotros, y a los que vengan después de nosotros para recibirlo juntos. Eso es lo que te diciendo. Exacto. Está bien. Esa es la idea. Y bueno, acá dentro de lo que tengo anotado, que es como una salvedad para todo el que lo quiera buscar desde el otro lado, está muy bueno saber que en las escrituras hay muchas palabras que tienen por ahí una connotación distinta a la que estamos acostumbrados nosotros a usar. Ujú. Y a veces en las traducciones se usa una misma palabra cuando en realidad son palabras que quieren o apuntan a otra cosa. Sí, yo creo que un ejemplo muy icónico, que mucha gente sabe, pero por ahí hay gente que no, es en los 10 mandamientos, cuando dice no matarás. Esa palabra no quiere decir matar de quitar la vida a cualquier ser vivo, porque por ejemplo sacrificios a Dios estás obligado a hacer. Carne de los animales la podés comer mientras no tenga sangre, no hay problema, mientras no sea inmundo. Entonces no hay un problema con matar, el problema es asesinar, o sea, es quitarle la vida. De hecho, Dios mandaba a matar a los enemigos en las guerras. El problema es asesinar, es como por tu propio, o sea, por una razón tuya, quitarle la vida a otra persona. Claro, Eso es. Y así hay muchas palabras Ujú. que cuando uno las empieza a investigar o empieza a leerla en el contexto, lo mejor es, más que ir para otros lados, es verla en el contexto. Yo me anotaba, por ejemplo, en el caso de la palabra juicio. Juicio simplemente, solo en nuestro idioma, quiere decir, o se puede emplear de distintas maneras. Yo me anotaba 2 pasajes en Eclesiastés 12, 14, cuando uno lo busca en el diccionario Strong, la palabra juicio que aparece ahí está hablando de un veredicto. Mishpat, se dice la palabra esa. Y en Salmo 54 es de juzgar. La palabra es din, y es ya de castigo o sentencia directamente. Ajá. O sea, son dos pasajes que aparece la palabra juicio, Sí. pero en ella el sentido es bastante parecido, pero tienen un resultado, un impacto distinto. Sí, por pero, ahí. pero esto, por ejemplo, hay casos en que no se cumple, pero esto es tal cual la palabra juicio para nosotros, que es lo que decís vos igual, puede ser el juicio del proceso o el juicio de la sentencia. Claro. No, porque dice, no, a este lo juzgó Dios, por eso le pasó esto. Ahí estás diciendo que ya fue sentenciado y ese es el castigo que recibió por su sentencia. Entonces, en el mismo español pasa, en el hebreo también, o sea, no me parece raro que pase. Claro, bueno, acá en la segunda imagen que tenía, es que el juicio tiene distintos actores. Hay cosas que lo componen un juicio. Y el juicio terrenal es increíble, y esto me ayudaba una joven de Misiones. Es increíble que la justicia actual muchas cosas las copia de las formas que hay en las escrituras. Claro. Para que haya un juicio, lo primero que tiene que haber, y que es lo que vamos viendo acá en estas imágenes, un juez. ¿Qué es un juez? Vamos a leer una pequeña definición de lo que es un juez hoy en la tierra, y vamos a leer un pasaje en la Biblia que habla de un juez que viene para realizar un juicio, para ver que tienen una similitud. El juez es una persona que administra la justicia, único otorgado de autoridad para juzgar y hacer que se cumpla lo juzgado. Dirige el juicio, o sea, el proceso, por eso lo aclaro de que es, evalúa las pruebas, toma las decisiones, garantiza los derechos de las personas que intervienen en el juicio, aplica la ley de manera imparcial, sin favoritismo, basándose, supuestamente en la tierra, debería ser así, en lo que sucedió y en la ley vigente. Necesita tener una ley vigente el juez. Claro. En Daniel 7, 9, este pasaje Daniel 7 está muy bueno de lo que está hablando, habla de los 4 reinos que habrá en la tierra y del 5º que va a venir y que estamos próximos a vivir. Dice así Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. En otras versiones dice un anciano de grande edad. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego
y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y lo primero me preguntaba, ¿para qué asistían? Ajá. ¿Quién es ese juez? No lo vamos a responder, pero creo que se Es responde parte del solo. misterio. Sí. Es parte del misterio. El juez se sentó Ajá. Se sentó para juzgar, me imagino. y los libros fueron abiertos. Claro. Entonces empiezan a haber preguntas. ¿Quién es el juez? ¿Cuáles son esos libros? Que los podemos ver después. Miraba yo en visiones de noche y he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y les hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. También nos podemos preguntar quién es este hijo del hombre. Ese es mucho más fácil, o sea, el anterior también es fácil, pero ese es mucho más fácil porque Jesús se autoproclama esta figura. De hecho, es una de las supuestas blasfemias que él decía. Que Claro. los fariseos, o sea, lo perseguían por esas cosas. Porque decir que es un profeta era común en la época, porque había muchos que se autodenominaban profetas. Pero decir que sos el hijo del hombre. Claro, y es al que se le da el dominio, la gloria y el reino, Claro. para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y ahí salto al pasaje del versículo 22, que dice, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio, que en esta palabra es la misma que aparece acá que decíamos en el Salmo 54, que directamente es de sentencia. Claro. Dice, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Eso es lo que sucede acá para dar fe de que en este juicio del que estamos hablando hay un juez. Ujú. El primer actor que tiene que aparecer, tienen que haber... Claro, estás haciendo una similitud de lo que todos entendemos por juicio a lo que en la Biblia aparece como un juicio. Tal cual. Y ves que hay mucha... Bueno, no es que vos lo ves, es que esta persona que vos le consultaste se sorprendía por lo mismo, ¿no? Claro. Porque era muy compatible lo que hoy entendemos como juicio con lo que está en la Biblia. No, esta joven de Misiones, que le agradezco, que me ayudó, estudia abogacía y me decía, fíjate que hay cosas que a mí me sorprendieron, que yo estudiándolas, las veía en las escrituras, después voy a consultarle algunos alcances que podemos después poner por ahí como Un audio o algo así. como un escrito quizá, un escrito. acompañando todo esto, de pasajes que a ella le sorprendían que hoy la ley moderna sigue usándolo, esos mismos patrones. Pero siguiendo ese lineamiento, otra de las palabras que aparece en un juicio es un tribunal, Ujú. y que por ahí los confundimos. El juez es una figura que aparece, el tribunal dice así: lugar físico donde los jueces administran justicia, emiten sentencias, también se denomina así a los jueces y magistrados encargados de administrar justicia. Lugar compuesto por uno o varios jueces encargados de administrar esa justicia y resolver conflictos legales. Un jurado, denominado también jury, es un cuerpo colegiado de personas comunes formando especialmente para tomar una decisión judicial, denominada veredicto, en un caso concreto y luego de un juicio oral y público. El juez o jueza es la persona que resuelve una controversia. Bueno, acá volví un poquito para atrás, Ujú. pero que conviene distinguir al juez, ¿no es cierto? ¿El juez y el jurado son dos cosas distintas de lo que me estás diciendo? Es que, por ejemplo, lo que me explicaba esta joven es que en el tribunal también puede estar compuesto por personas o comunes o puede estar compuesto directamente por todos jueces. Claro. Y se van como trabajando en instancias. Cuando vos te resuelven algo y que vos no estás conforme, vos apelás y pedís ir a una instancia mayor. Al Tribunal Supremo, por ejemplo. Ajá. Es como que se va elevando. En Claro. el juicio que nosotros vamos a hablar, no hay nada algo más arriba. por encima. Claro. Es lo máximo, ahí se llega. Ajá. Pero lo que quería marcar en esto es que esta palabra tribunal en las escrituras también aparece. Cuando leemos en Hechos, me lo anoté acá para tener más rápido, ¿no es cierto? En Sí. Hechos 25:9 dice: pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado? Están hablando de un juicio, Ujú. que lo querían juzgar a Pablo. Sí. ¿De estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir.
Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo, que ahí marcaba la palabrita apelo, que es lo que decíamos recién en el ámbito jurídico, es solicitar a un tribunal superior que revise nuestra sentencia, que creemos que es injusta. Para el contexto, Festo era como un gobernador, una cosa así, y él dijo, no, apelo a César, una instancia superior, porque no me lo están resolviendo el problema. Claro, y Festo le responde. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, fíjate que está hablando del tribunal, respondió, a César has apelado, a César irás. Así que bueno, este pasaje principalmente lo marcaba para decir que veamos que todas estas palabras, el juez, el tribunal, por ahí veíamos libros también, que ahora vamos a ver pasajes de eso, aparecen en los juicios de hoy en día y aparecen en las escrituras. Pero a ver, vos por ejemplo recién que me hablabas del juez, me estabas hablando de una figura celestial. Ahora que me estás hablando del tribunal, me estás hablando de una figura terrenal, porque estamos hablando de con quienes hablaba Festo, por ejemplo. Celestialmente, ¿hay una figura parecida a eso? Claro, creo que lo leímos el pasaje, no lo anoté acá, porque era para más adelante, pero hay un pasaje que habla del tribunal de Cristo. Y que cuando lo empezamos a leer, ya siguiendo ese lineamiento, podemos ver en dónde se trabaja, dónde opera ese tribunal, de qué manera. Por eso la idea es ir viendo primero palabra por palabra, para que cuando leamos en contexto y veamos el orden que lleva, lo podamos entender. Algo que me anotaba, que me gustó y que lo saqué del pasaje que hemos mencionado en estos días, el banquillo de los acusados, que es una palabra que nosotros decimos, o por ahí sin conocer ni siquiera. Sí. Yo me anotaba ese lugar en una sala de audiencias donde se sienta la persona acusada de haber cometido un delito o falta durante el desarrollo de un juicio penal. Este término se utiliza tanto de sentido literal, porque describís el lugar físico donde se sienta, el espacio físico en la corte, como en sentido figurado para referirse a la situación de alguien. Claro, que estás por ser juzgado, estás en el banquillo. Claro, y me gustó porque en las escrituras, por más que no aparece la palabra el banquillo de los acusados, aparecen pasajes como el que me mencionabas de Salmo. No sé si lo querés leer vos. A ver si lo tengo acá a mano. Salmo 1:5. Bueno, lo busco acá si no. Te lo paso acá, si no. No, porque para no molestarte. Bueno. Esta parte es media... Acá estamos aprendiendo de todo, no solo de la Biblia. Aprendemos de cultura general, de paz. Yo estoy aprendiendo eso también. Porque... ¿Salmo 5.1? Sí. No, 1:5. Al revés. 1:5. Uy, lo tengo en inglés. Pará. Y bueno... Reina Valera no si lo voy a traducir. No lo voy a... Este video a otros países. Atravesando fronteras. El Salmo 1.5 dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y bueno, empecé a ver después de que me leí. Sí, te digo, pasaje. Aclaro primero por qué te mandé este pasaje. Es que no le encontraba el sentido. Yo entendiendo como levantarse, como ir a afrontar el juicio. Y yo decía que los malos no van a ir a afrontar el juicio, solo los buenos. Pero vos con eso que investigaste le encontraste otro sentido al verso, ¿no? Y por lo menos lo que entiendo es, viendo esto y viendo todos los actores, que ahora vamos a ver una imagen también de todo lo que aparece dentro de un juicio, el que se levanta del banquillo de los acusados porque deja de ser acusado. Deja la calidad en ese sentido. Sí. Y los malos siguen en esa condición, es como decirlo de manera... figurada, ¿no es cierto? No de manera, como decíamos acá, el banquillo de los acusados, muchas veces de manera física, para determinar ese lugar, y otras veces la situación la situación en la que están esas personas. Bueno, y siguiendo con todo esto, ya veíamos del juez, del tribunal, ahora hablábamos un poquito de esto. Acá sí, ya vamos a la forma del juicio. La forma del juicio, y lo vamos a ver, tiene distintas etapas. Hasta acá vamos a seguir medio leyendo un poco lo que me pasaban de lo que es un juicio para poderlo entender. Y una vez que finalicemos esta parte, que la forma de cómo se establece un juicio, ya empezamos más con los pasajes a leerlos y tratar de entenderlos. Esto es importante porque uno
me pasaba, lo mencionaba el programa pasado, que uno muchas veces las cosas que lee de la Biblia las termina representando visualmente, ¿no? En su cabeza. No sé si les pasa a todos, pero creo que es una cosa que nos pasa a la mayoría, ¿no? Tenemos ciertos conceptos bíblicos como representados de una forma teatral, por decirlo de una forma, ¿no? Tenés el juez, tenés el abogado, pero está bueno también tener más contexto más allá de lo que uno se imagina, de lo que realmente es, ¿no? A lo que se está refiriendo el Claro, pasaje. seguro. Porque uno por ahí tiene una idea de lo que es un juicio, porque el que no pasa un juicio en la vida real lo vio en la tele o en una película. Pero esto, bueno, es entrar un poquito más en detalle para por ahí sacarle más jugo a los versos. Tal cual. Y acá te leo un poquito lo que es el día de juicio. Ajá. Suele dividirse en varias etapas o momentos en los cuales se presentan, evalúan pruebas, testimonios, argumentos, antes de llegar a la sentencia. El orden y estructura pueden variar según el tipo de caso, pero en general las etapas más comunes son 7, que serían la apertura del juicio, el número 1, que el juez, que ya veíamos, ¿no es cierto? Y leíamos un pasaje de esto, el juez o el presidente del tribunal abre la audiencia, explicando el propósito del juicio y verificando la presencia de las partes, que entre las partes están el acusado, los abogados, el fiscal, los testigos, si corresponden, y que esto me llamaba la atención porque en Deuteronomio es un pasaje que leíamos, en Deuteronomios dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy delante de vosotros. Eso lo dice allá en el principio Dios. Sí. Y vamos a leer este pasaje en Segunda de Pedro 3:7 dice: mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, se reservan hasta aquel momento los cielos y la tierra que hoy existen. No está hablando del cielo y la tierra nuevos. Claro. No. Se están reservando, es que se están guardando, están esperando. Entonces uno empieza a pensar hasta qué momento existen el cielo y la tierra que hoy existen. Ajá. Hasta en el milenio están. Claro. Y está bueno empezar a pensar ¿y qué quiere decir este pasaje? Claro. Pero hasta acá lo que marcamos Esto es entendiendo, por ejemplo, que es un tema que otras denominaciones por ahí podrían debatir, pero entendiendo que el reino es en la tierra, que el reino desciende a la tierra, es un digamos, un concepto que nuestra iglesia, digamos, predica. ¿Entendés entonces que si el cielo y la tierra están hasta el juicio, durante el reino de los cielos que desciende a la tierra, también todavía no ocurrió o está transcurriendo el juicio? Porque si está en el cielo y la tierra, claro, hasta son que esas dos termine opciones nomás. Claro, hasta que termine ese juicio tiene que estar el cielo y la tierra. Pero lo que vamos acá en este pasaje es que entre los actores también tienen que estar los testigos. Y los testigos que aparecen acá son el cielo y la tierra. El segundo punto de... Pero esto también, porque dijiste desde el principio que instauró al cielo y a la tierra como testigos, pero también instauró la ley para los hombres, para los conflictos entre hombres, que no se puede iniciar un juicio sin 2 testigos mínimos. Tenés que tener 2. Si uno solo te viene a decir algo, no puedes sirve. No pueden iniciarlo. No sirve y se necesita una ley vigente, dice, por ejemplo, lo que leíamos hace un momento atrás. La ley existe, la ley la tenemos, esa instrucción que está también dada por el mismo Dios. La segunda parte que tenemos anotado, esa segunda etapa, se podría dividir mucho más, me decía esta joven, y dependiendo quizá del juicio, porque son las más importantes. La segunda es la presentación de los cargos. El fiscal expone formalmente los cargos contra el acusado, describiendo los delitos que se imputan, los hechos que lo fundamentan. En el caso civil se presentan las demandas, el reclamo específico de una de las partes hacia la otra. Esa es la segunda. La tercera son los alegatos de apertura. Tanto el fiscal o el demandante, quien acusa o reclama, como la defensa, quien representa al acusado o demandado, exponen sus versiones iniciales del caso. Estos alegatos establecen los puntos principales que intentarán probar a lo largo del juicio. A ver, como para explicarlo. Empieza el juicio. El juez dice, bueno, estamos acá reunidos para hacer el juicio por esto, no por todas estas cosas, es por esto que vamos a hacer el juicio. Exclusivamente este tema. Y entonces hay un abogado, que es el que te defiende, que dice, bueno, yo les voy a explicar por qué
es inocente mi cliente porque les voy a decir y les voy a demostrar que tal cosa, que tal cosa y que tal cosa, que él no estaba ese día, que no lo conocía y que no tenía motivos, por ejemplo. Y después se para el otro, el abogado acusador sería, o litigante creo que se le dice, y dice, y yo les voy a demostrar hoy por qué sí, él es culpable, porque yo sé que él tenía el arma en su poder y lo puedo demostrar y cosas así. Exacto. Eso es una explicación de lo que acabas de decir, ¿no? Exacto. Que encima podemos sacar mucho de eso y vamos a ir viendo. Sí. El cuarto punto es presentación de pruebas y testimonios. Y acá me gustaría, que fue algo que estudiando esto, a mí por lo menos me llenó, es que uno lee muchas veces, y uno de los pasajes que vamos a mencionar es el de Malaquías, el libro de memoria. Y uno puede decir, Dios no necesita anotarse lo que hicimos. Ajá. ¿Por qué un libro de memoria? Porque dentro de lo que se necesita para conformar un juicio tienen que haber pruebas. No alcanza solamente, por más que Dios, si te lo dice Dios, es así, Ajá. se tomó el trabajo hasta dejar pruebas Claro. escritas de lo sucedido. Claro. Están las pruebas. Ahora vamos a leer un pasaje y otra cosa que hace algún tiempo atrás, pero de otro tema. Yo te decía, esto me parece importante, lo iba a dejar pasar, pero me parece importante por otro concepto. Un poco el concepto de la justicia de Dios, que es un tema que sirve por ahí para entender muchos temas que se debaten, que se podrían debatir en algún momento en este mismo programa. Por darte un ejemplo, la muerte de los niños que no son hijos de bautizados, ¿no? Que es un tema que a veces se debate. Eso es un tema en donde es importante tener un cierto rezago, una cierta idea de cuál es la justicia de Dios, cómo opera. Y esto me parece importante porque eso que acabas de leer, de que Dios pudiendo decirte, no, vos sos condenado porque yo te lo digo y yo nunca miento y ya está y no tengo que justificarme nada, dice, no, voy a hacer, mi justicia es que igual te estoy mostrando por qué te condeno, te explico. Se parece un poco, yo te lo comentaba, a cuando Jesús se va a bautizar y Juan el Bautista le dice que no, que estaba mal, porque ¿cómo le iba a bautizar él? No es necesario. Sí, claro, al contrario, si hay alguien que se tiene que bautizar, soy yo por vos. Y él le dice, es necesario que esto acontezca para que se cumpla toda justicia. Entonces un poco a mí me da una imagen de que la justicia de Dios, la justicia celestial es, aunque no tenga necesidad de hacer ciertas cosas, la hace por nosotros. Es como que esa es la consideración que tiene. Nos da ese espacio, digamos, para decir, yo soy Dios y yo hago lo que quiero, pero igual te dejo, digamos, ver por qué hago las cosas. Claro, no, increíble que esté todo tan ordenado, que Dios haga eso, y vos mismo lo decís, quizás sin haber una necesidad, nosotros no la vemos, pero si Dios lo hace, es porque es justo. Claro. Y porque es necesario, Sí. si no, no lo haría. Pero cuando dice, en algunos pasajes que leíamos, y los libros fueron abiertos. O sea, hay más de un libro encima. Ajá. Por ahí vamos a leer un pasaje en Malaquías, Malaquías 3:15, de uno de esos libros, dice así: decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios, y también los que hacen impiedad son los prosperados. Bien que tentaron a Dios, escaparon. O sea, podemos hasta decir eso nosotros. Claro. Uno viendo el mundo puede plantearse en los juicios de hoy en día, sí. Hay gente que es mala y que prospera y tiene riquezas. Por ahí podemos hasta pensar así. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y acá empezás a pensar esto. ¿De quiénes está hablando? Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Se escribe un libro de memoria, dice, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer. Hay un día que Dios tiene que hacer algo, parece, y para eso está reservando ese libro de memoria. Y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y ahí para mí empieza a cerrar que hay un momento que tiene que haber un perdón, como de un padre a un hijo, dice, y va a tener todo anotado Dios en ese libro de memoria, pero acá está hablando propiamente
de parte del pueblo. Pero hay más libros, está el libro de la vida, la misma escritura. Es el libro. Es el libro, va a estar abierto para que seamos juzgados conforme a la ley. De hecho... Hay un verso que habla de que vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, ¿no? Hay muchos. Increíble la cantidad de pasajes que dice que vas a ser juzgado según tus obras. Hay muchos de esos. Que ahora vamos a ahondar el por qué. Si hay una parábola que habla de que como que el pago es el mismo. Bueno, vamos a profundizar en esa idea. Pero para cerrar la parte de las pruebas, hay un pasaje que me anotaba en Deuteronomios 22, 17. En esa parte se estaba labrando un juicio. Un juicio que es de una doncella que su marido la quería aborrecer o le quería dar carta de divorcio porque decía que había falta en ella. Y bueno, se tiene que hacer como un juicio, llaman a ancianos para que den el veredicto, por decirlo así. Y lo que cierra esa idea es una prueba. Una prueba, y nosotros usamos una frase que te lo había mencionado hace tiempo atrás. Todo el mundo la usa y quizás no se sabe, hasta si la buscas por internet, no aparece, parece la fuente de dónde nace, que es la palabra tela de juicio. Sí, lo pone en tela de juicio. En tela de juicio. ¿Y dónde sale la palabra tela de juicio? ¿Qué tiene que ver una tela con un juicio? Claro. Y cuando uno ve en las escrituras que este juicio lo define una tela, las sábanas se exponen delante de estas personas que ofician como jueces, y si está manchada, la doncella está limpia. Claro, porque con una falta se refería a él a que le había dicho que era virgen y no era. Esa era la falta que encontraba. Y presentaban las sábanas para demostrar que era una mentira lo que estaba diciendo este hombre. O sea, esa tela de juicio es la que definía, esa prueba definía por sí o por no el final de esta doncella, que estaba siendo acusada. Así que a lo que vamos, dentro de lo que venimos leyendo, llegamos al cuarto punto, sería que es la presentación de pruebas y testimonios. Gente, tengan en cuenta que para saber de abogacía hay que estudiar 5 años mínimo, así que estamos haciendo un buen resumen. es un esfuerzo. No, más que un resumen, y seguro en más de alguna palabra nos equivocamos. Pedimos disculpas a la que me ayudó, pero bueno, no puede fallar. Sí. Me quedó una parte sin leer acá, que quiero terminar de leer en este pasaje de Malaquías. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, que habla futuro, como el padre que perdona al hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. O sea, en ese momento, en ese día, ahí realmente se va a hacer la diferencia. Claro. Y ahí vas a entender. Por lo mismo de este verso y los otros que leías, de que si vos mirás el mundo al día de hoy, vas a ver gente que es pecadora, digamos, que le va excelente. O incluso no lo vas a ver personas que te parecen excelentes personas y no sabés que son pecadoras porque hacen los pecados en secreto. Ahí es cuando realmente se va a saber. Ahí se sabe. El único momento en el que vos podés decir con certeza, este era el bueno y este era el malo. Claro, se hace una división. Dentro de todo lo que veníamos viendo hay testigos, peritos, pruebas documentales, declaraciones de acusados y demás. Que también una palabra que salía era el acusador. El acusador, normalmente lo que acostumbramos a decir que el diablo es el acusador. Eso lo encontré yo, quiero tener crédito por eso, porque tengo los versos acá anotados. Mándale un verso ahí. Claro, porque yo lo dije en el programa pasado, no sé si te acordás. No me acuerdo. Creo, porque a veces me confundo yo porque aparte del programa terminamos y seguimos charlando. Y antes del programa por ahí charlamos, entonces no sé si está dentro del video. Pero creo que esa duda me salió en el video y la busqué. O sea, dentro del video y la busqué después. Porque está esa imagen visual que tenemos de Satanás acusándonos cada vez que nos equivocamos, ¿no es cierto? Cuando le decimos una mentira para zafarse una situación y nos imaginamos, Satanás le está diciendo a Dios, viste cómo mintió y después dice que es religioso y qué sé yo. Esa es una imagen que uno por ahí se plantea. Pero... Es que aparece esa imagen, aparece en las escrituras de Satanás acusando a Job, por ejemplo. Claro, por ejemplo, tenés eso que es una, digamos, o no sé una si historia. acusando, pero
haciendo ahí, ¿no es cierto? Sí, pero es exactamente lo que yo me imagino que pasa por ahí con mi propia vida, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que uno puede llegar a pensar. Y de hecho hay un verso. Que fue lanzado, dice. No. ¿Ese no? Eso es lo que a mí me hizo dudar, el verso de que fue lanzado, porque digo... ¿En qué momento? ¿En qué momento fue lanzado? Y si fue lanzado de Dios, ¿cómo puede ser que me siga acusando? Entonces, primero buscaba de dónde salió esa idea de que Satanás es el que te acusa, ¿no? Por un lado, la historia de Job es un ejemplo muy fuerte porque creo que es una historia muy impactante y con mucho detalle, digamos, de la situación. Y entonces vos te pones a pensar, tanto como hizo eso con Job, lo puede hacer con cualquiera el diablo. Y después hay un verso de Zacarías 3:1 que dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ahí de vuelta, Satanás acusando. Y una cosa que nos dimos cuenta buscando, digamos, en el idioma original, en el hebreo, traduciéndolo con la computadora, obviamente, porque nosotros no tenemos todavía ese nivel, nos encontramos que la palabra Satanás literalmente significa acusador. Acusador, enemigo, rival, oponente, pero como la persona que está del otro lado y te quiere hundir, por decirlo de una forma. O sea, es hasta ese nivel. O sea, la esencia de Satanás es acusar. Es acusar. Entonces, claro, tiene una base bíblica ese concepto. Pero en Apocalipsis 12:10 está el verso que nombraba. Tiene la guerra. Para que se entienda. Necesito más contexto más que esto. Apocalipsis. En Apocalipsis está hablando de una mujer especial. Sí. Y que bueno, a esa mujer especial la persiguen, le quieren hacer guerra. Que entendemos que en nuestra, digamos, en nuestra iglesia entendemos que esa mujer es justamente el pueblo de Israel. ¿No? Exacto. Confirmame porque vos sos el hermano. No. Si yo digo cualquier cosa. Es el pueblo de Israel y es la iglesia. Nosotros entendemos que el pueblo de Israel y la iglesia serían lo mismo, porque muchas veces creen que la iglesia es algo que nace posterior a la muerte de Jesús. Mira, y acá está el punto. Se puede leer el verso completo. Para hacer un resumen, se habla de este dragón tratando de hacerle daño a la mujer y que sale, Miguel y sus ángeles salen a hacerle guerra y le ganan esta guerra. Y lo que pasa cuando ganan esta guerra, dice, no prevalecieron ni se halló, este es el verso 8, no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, cuando pierden la pelea, ya no tienen más espacio en el cielo. Y el 9 dice, y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Claro, y acá me hace entender lo que estoy leyendo, que claro, Satanás era el acusador, y Satanás, la función que cumplía era estar todo el tiempo acusando a los hijos de Dios de las cosas que se equivocaban, de los pecados que cometían. Pero en este momento en particular, ya no tiene más esa autoridad, ya no tiene más ese poder de estar frente a Dios. Y ese momento en particular nosotros decimos que es cuando Jesús, luego de resucitar, asciende al cielo. En ese momento ya no se encuentra más lugar para Satanás. Claro. Que es increíble pensar que cómo hasta en la época de Job seguía subiendo y bajando, ¿no es cierto? Rodeaba la tierra. Que en este pasaje final dice que se fue a hacer guerra, igual está haciendo guerra, pero ese rol que hacía o ese trabajo que hacía no lo hace más. Claro, y eso es algo por ahí choqueante de pensar. Entonces, si hay un acusador y Satanás ya no cumple más ese rol, porque entendemos, es que acá el mismo verso dice que es por medio de la sangre del Cordero fue derrotado. O sea que en el momento que se derramó la sangre del Cordero es que pasa todo este suceso de la guerra y que es arrojado y todas esas cosas. Entonces, desde ese momento hasta acá, ¿quién es el que nos acusa? ¿Quién nos acusa? Y este verso lo leyó el hermano David Soto, literalmente el mismo día que estaba tratando de descubrir este misterio para mí, lo leyó y creo que no sé si me respondió, pero me orientó un poco más o me hizo tener otra perspectiva, que es un verso muy interesante que está en San Juan 5:45. Y antes de leerlo, seguramente más de alguno le va a parecer una locura todo esto,
pero la idea es que nos puedan ayudar en este tema que estamos estudiando y que nos puedan decir, si no es así, cómo nos sigue acusando o qué pasajes tenemos para mencionarlo así. Tal cual. Pero lee el de San Juan así. Ahí lo leo, pero antes de leerlo, porque es muy choqueante, decir eso, lo que está diciendo el hermano Víctor, este programa es 100% con derecho a réplica, ya sea personalmente, ¿no? Hablando con cada uno de nosotros, o el que quiera participar, o sea, quiera dar un aporte, lo puedo grabar, lo puedo mandar un audio, lo que sea. Yo estoy más que contento en que la gente se interese digamos, a responder estas incógnitas, estos misterios. Pero que sea con base. Obviamente con base bíblica, estamos tratando de hacer todo con versos. Me maté buscando estos versos. Y este es el verso que me dio el hermano David Soto sin quererlo porque él estaba hablando de otra cosa. Estaba predicando de otra cosa, pero en el momento que yo lo estaba buscando me dio este verso. San Juan 5:45. Jesús, hablándole a los discípulos, dice: no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenés vuestra esperanza. En realidad le estaba hablando a los fariseos, no a los discípulos. Pero bueno, no importa eso. Lo que importa es lo que está diciendo. Está diciéndole Jesús. Pero ¿de qué manera? Uno piensa enseguida de qué manera. Y eso también creo que se empieza a explicar solo cuando empezamos a ver los actores y las formas, ¿no? Claro. del juicio. Pero yo quiero que entiendas cómo me choqueó a mí este verso, porque pasar de imaginarme la figura de Satanás acusándome cuando cometo pecado, a imaginarme la figura de Moisés, que para mí tendría que ser como un amigo, ¿no? Porque es uno de las figuras más importantes de la fe que yo sigo. Pero no, Moisés es el que me está... Si lo entiendo así visualmente, ¿viste? Claro. Moisés es el que me está diciendo, no, mirá cómo se equivoca ahí, Kimei. Puede ser como otra palabra que tenemos acá anotada, que es lo que vamos a mencionar, y que también esa palabra me la decías vos, y bueno, estuve tratando de aprender un poco de esto, que es jurisprudencia, pero lo vamos a explicar un poquito más adelante. Okay. Terminemos con la primera parte. Dale. O sea, llegamos al punto 4, la cuarta parte vendría a ser de los juicios. La quinta son los alegatos finales, o sea, luego de presentar todas las pruebas, testimonios, ambas partes ofrecen sus alegatos finales o conclusiones. En esta etapa se resumen los puntos clave de sus argumentos, destacando los elementos de prueba que consideren a su favor y solicitando al juez o al tribunal una decisión favorable. Y ahí está la frase que vos decías, darán cuenta. Darán cuenta, aparecen muchos versos que dicen darán cuenta. ¿Qué es dar cuenta? Bueno, acá vamos a leer un pasaje cercano al que leíste recién en San Juan 7:51. Y deben estar repitiendo esta parte que leímos recién. Espero que sí, porque espero que lo sorprenda igual que a mí. Viene hablando, estaría bueno hablar desde antes, ¿no? Pero viene hablando de Nicodemo, que era uno de los principales, ¿no? Uh-huh. Y el 51 dice, Nicodemo le dice, ¿juzga nuestra ley a hombre si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho? Entonces, hablando de un juicio, Nicodemo le decía, no podemos juzgar a alguien sin haberlo escuchado. Claro. Es necesario, dentro del juicio, escuchar al acusado. Sí. Escuchar lo que dé sus cuentas. Y veíamos en el programa anterior, en Romanos 14, en Isaías 45, que hay un día determinado en que dice que toda lengua dará cuentas. Sí. Toda rodilla se va a doblar y tiene que dar cuentas. ¿Por qué? ¿Y por qué en ese día? Bueno, eso pasa en la quinta parte del juicio. La sexta es deliberación. Una vez concluidos los alegatos, el juez o el tribunal se retiran a deliberar. En los casos de tribunales colegiados, que son varios jueces, se reúnen para discutir el caso y tomar una decisión. Este proceso puede durar desde unas pocas horas hasta varios días, según la complejidad del juicio. Esa es la sexta parte. Uh-huh. Y la séptima parte es directamente la sentencia. Tras la deliberación, el juez o el tribunal regresa a la sala de audiencias para leer la sentencia. La sentencia es la decisión final en la que se determina si el acusado es culpable o inocente, o si se decide la resolución del conflicto. La sentencia puede incluir sanciones, compensaciones o penas según corresponda. Después pueden haber, como decíamos, los juicios normales, pueden una octava parte que puede ser apelar. Luego de eso hay que ver que se haga efectiva la condena. Hay muchas otras partes. Uh-huh. Pero a nosotros lo que nos interesa ahora, por lo que estamos tratando de
de estudiar e investigar, son estos 7 pasos. Desde que el juez aparece hasta que se da la sentencia. Y todos esos actores, y esto, que acá y te lo esos, mostraba en esta imagen, sí, que vamos a compartir seguro. Sí, igual un comentario. Con la diferencia de la palabra juicio dependiendo del contexto. Esos 7 pasos son juicio y el último paso en particular es juicio, pero entendido como sentencia. Exacto. Que es por ahí a veces lo que complica entender ciertas partes. Ciertos pasajes. Tal cual. Esa es la idea. Y lo que decíamos recién, que sería bueno también aclararlo, no aparece esa palabra en la Biblia, es la que usan hoy en el mundo, ¿no es cierto?, que es jurisprudencia, pero que es necesario. Entre lo que me mencionaban, es necesario tener una jurisprudencia. ¿Y qué es? ¿Y cómo lo podemos ver en las Escrituras? Porque aparece. Una de las historias que hablábamos la otra vez es de los recabitas, que si querés contarlo un poco para ponerlo en contexto. Sí, le contaba una historia que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Si mal no recuerdo era Jeremías. ¿En qué libro está? 35.1. Jeremías 35.1. Bueno, es larga la historia porque cuando la leímos estuvimos un rato. El que la quiera leer es interesante. Pero la historia básicamente dice que Jeremías lo manda a Dios a hablar con una familia que eran los recabitas y les dice que tomen vino que les iba a servir. Y ellos le dicen que no porque dicen, nuestro padre nos dio 2 mandamientos. Que no tomáramos vino y que habitáramos en tiendas, como que no vivieran en ciudades. 2 mandamientos que pueden tener cierto sentido, pueden tener cierta relación con la Biblia, pero ellos, por lo menos ellos, no lo pronunciaban como algo relacionado a Dios, sino nuestro papá. Porque se los puso el papá. Entonces, bueno, Jehová le mostró eso a Jeremías para darle el ejemplo de que estas personas pudieron guardar las leyes que se lo pidió el Padre, que es una persona de carne y hueso, y el pueblo mío no puede guardar mis leyes de mí que soy Dios, que tendrían que tenerlas de más valor. Y entonces dice, cuando venga todo el desastre que va a venir, que le estoy por mandar acá, a ellos los voy a salvar, porque ellos fueron justos, porque hicieron eso. Y ahí vos te pones a pensar, pero... Va a ser como una vara, los van a poner como ejemplo para medirlos después. Tal cual, pero a mí lo que más me sorprendía es... obtienen salvación no por seguir leyes de Dios, que está bien, igual tienen relación por ahí con lo que Dios pide, pero en sí es por seguir leyes terrenales, pero lo que va es la obediencia, ¿no? Esa es la vara es la obediencia. Si se puede obedecer a una persona, a un padre, ¿cómo no vas a poder obedecer a un Padre Celestial? Entonces eso es, digamos, lo que te pone a vos, digamos, en problemas. Te están comparando acá con esta situación y en esa situación sí se pudo. ¿Por qué vos no podés? ¿Por qué vos hiciste mal si el otro le fue tan fácil hacer bien? Tal cual. De hecho, el otro pasaje que tengo en Lucas 11:31 dice... No, vamos a leer el 32. A ver. Los hombres de Ninive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Y cuando dice los hombres de Ninive se levantarán en juicio, no quiere decir que van a ser los jueces. Ajá. Pero los pone como ejemplo. Si los de Ninive, Que era siendo malo. como si eran, reconocieron, y ahora que ustedes tienen a alguien mucho más que Jonás, Ajá. es como lo mismo, para tenerlo como vara, como ejemplo. Claro. Está lo de Ninive, está esto de los recabitas. Para dar en contexto, ¿no es cierto?, esto que decíamos de jurisprudencia y en algunos pasajes que vamos a leer, que podamos entender el tenor. En la imagen que vemos están todos los actores, ahí te la compartí igual, sí. Están todos los actores, el juez, el tribunal, el abogado, el acusado ahí sentado, están todos. Esa es la idea, por lo menos, de ya irlo visualizando. Todo esto que acabamos de leer hasta acá. Sí. Ahora ya vamos al tema en sí. Vamos entonces, podemos ver que existen muchos pasajes de este día de juicio, de ese juicio final, y que todo ya está preparado para ello. Podemos ver que los diferentes actores que aparecen hasta hoy en la ley moderna o en la ley en el mundo están y los sacaron seguramente de las escrituras, esa idea. Claro. Ahora vamos a ver el orden del juicio, porque veíamos, entre todos los pasajes que leíamos en el estudio pasado, que hay un orden. Un orden primero
de momentos. Primero los buenos y después los malos. Después de ver ese orden, que vamos a marcar con algunos pasajes, vamos a ver en qué tiempo, que es difícil, pero para eso vamos a pasar a un dibujito, que es el que te mostraba hace un momento. Lo tengo acá. Y te lo voy a compartir también. En ese podemos ver, si lo querés ver de acá. Está bien. Sí, ahora lo compartimos igual en... Para los televidentes. Para los televidentes, sí. Que en realidad no es, a no ser que lo estén viendo en la tele. Bueno, en Romanos 2:6 al 11. Acá vamos a leer algunos pasajes rápido nomás. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, dice. Sí, como creo que lo habíamos mencionado. Muchas otras veces. Y dice el verso 7, vida eterna, empieza ahí, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, en el pago que Dios va a hacer, hay dos pagos. Sí. Vida eterna y muerte. Y muerte eterna, si se quiere. En Hebreos 4, mejor más que leerlo ahí en resumido, leámoslo completo. Todo Hebreos 4 me gusta porque encima nos va a dar el pie para ver en qué momento sucede esto, en qué tiempo. Ajá. Porque todo Hebreos 4 habla de un reposo que está preparado. Sí. Y ese reposo nosotros entendemos, por eso decimos en nuestra iglesia, que el sábado representa el milenio. Y que ese milenio que viene es el reposo que estamos esperando y es el de que habla todo el capítulo 4 de Hebreos. Que tratemos de entrar en ese reposo. Sí. Se me fue. Hebreos 4, ¿cuánto? Si querés lo leo. 4. Hebreos. No, que quería buscar desde dónde lo podemos leer. Claro, procuremos entrar, dice el versículo 11. Del 12 en adelante, si querés leerlo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hasta ahí. Primero fíjate que de lo que está hablando es de la palabra. Sí. Que ya vimos que la palabra es importante en este rol y en esto de lo que estamos hablando en cuanto al juicio. Dice que no hay nada que se le esconda y vuelve a mencionar esta frase, dar cuenta. Y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y se incluye el autor. Y ¿no? se incluye, sí. Seguimos con el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hasta Esto ahí. también es un poco jurisprudencia, ¿no? Claro, porque te está diciendo se puede. Ajá. Se puede hacer. Fíjate que Jesús estando en Lo carne... estamos dando de ejemplo, pero dijimos la definición de jurisprudencia. Creo que no. Creo que no. Lo digo rapidito, Sí. que más o menos lo que entendemos, porque obviamente no somos profesionales, pero es cuando en un caso en particular de un juicio sea una sentencia, eso ya queda sentado como que esa es la forma de juzgar un caso así. Por ejemplo, si una persona golpea a su pareja y le dan 10 años de cárcel, el próximo juicio en que una persona golpea a su pareja, seguramente le vayan a dar 10 años de cárcel, uno más, uno menos, dependiendo Claro, lo de usan la gravedad. como- Es lo que hablamos de la vara de medir. Eso es la jurisprudencia. Exacto. Es la vara de medir. Y bueno, y nosotros estamos diciendo que el actuar de algunas personas es la vara de medir para los seres humanos, ¿no? El actuar de Jesús, por ejemplo, acá te está diciendo, él también fue tentado, también fue hecho carne, no tenía privilegios por sobre vos, y igual fue sin pecado. Sí, lo logró. Ajá. Lo logró, se puede. Creo que ella igual me lo pasó. Jurisprudencia, conjunto de sentencias que resolvieron casos iguales o similares de la misma manera o en el mismo sentido. Por ejemplo, supongamos que un tribunal en Argentina ha determinado en un caso de daños, lo mismo que estaba diciendo, y Sí. prejuicios, que el demandado es responsable por negligencia en una situación particular. Esta decisión se convierte en un criterio jurisprudencial que otros jueces pueden considerar cuando enfrentan casos similares, orientando su interpretación de la responsabilidad en situación de negligencia. Bueno, esto Claro. me pasaba Priscila,
Priscila, que le vamos a agradecer a Priscila Pisuti de Misiones, que me ha ayudado bastante con todo esto. Así que bueno. Hay que darle crédito. Sí. Seguimos entonces. Seguimos ahí, que leíste hasta el 15. Sí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, fíjate que dice, en mi versión dice, lleguémonos pues confiadamente al trono. ¿Qué trono? Fíjate que venimos hablando de un juicio. Sí. Para y en Daniel vimos que el anciano de días se sentaba en el trono a juzgar. Y en los pasajes que vamos a seguir leyendo, esta palabra aparece mucho. Esto te lo dije, pero ¿sabías que la rueda del trono son los ángeles más importantes? Y yo te dije que no lo sabía. No lo sabía. Ahí tienen algo que yo sí sé y Víctor. No, está bueno. Los ángeles más importantes en toda la Biblia, o sea, los de mayor rango, que eso creo que también entran un poco en lo que vamos a hablar. Los ángeles de mayor rango son las ruedas del trono de Dios, que aparecen en Ezequiel. Bueno, está muy bueno para estudiarlo y buscar los pasajes. Ahí va. Pero acá termina diciendo, y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué socorro? ¿Por qué oportuno? Porque el pensamiento normal es, nos levantamos en la primera resurrección y ya no es necesario, ya está. Pero en esa primera resurrección... Necesitas un socorro todavía. Claro, de un padre o un hijo, porque desde el momento en que uno se bautiza, que alcanza ese título de hijo de Dios, hasta que lleguemos hasta nuestro último día, no llegamos perfectos. En las Escrituras dice, ni siquiera hay un justo. Claro. Pero bueno, pero intentamos obedecer, esa es la idea. Y Dios va a ver todo eso. Y va a tener ese libro de memoria, va a ver si nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. Y va a venir el sumo sacerdote con el justo socorro. Claro, y ahí se nos va a decir, va a obrar la misericordia de Dios, que era lo que buscaba David, sí, que leíamos ahí. Y al final va a haber un último perdón para nosotros que somos hijos. No podemos cometer pecados de muerte, eso tiene que quedar muy claro en esta hora. No se perdona, porque Jesús murió una sola vez por todos nosotros, no se puede crucificar nuevamente, dice el pasaje a Jesús. Pero seríamos mentirosos si decimos que desde el momento que nos bautizamos hasta que nos vamos de esta tierra no pecamos. Pecamos todos los días, por eso todos los días pedimos perdón. Claro. Y acá lo que vemos es que hay un último socorro ahí frente a ese trono. Pero lleguemos confiados que si nosotros hacemos nuestro esfuerzo, si nosotros nos esforzamos por cumplir la ley de Dios, si amamos a Dios, si amamos a Jesús, que nos va a librar, nos libra en todo momento y nos va a librar en ese momento también, tenemos que llegar así, confiados, dice. Pero vamos a seguir. Decíamos encima en este pasaje que está hablando del milenio. Sí. Pensemos que todo esto está hablando del milenio, está hablando de los buenos también y que tenemos que comparecer delante de ese trono. En Job 34... Nunca había hecho esta asociación porque yo, el único verso, literalmente, hasta donde yo entiendo, el único verso en el que vos podés entender que el sábado es el milenio, es este. No sé si hay otro verso que te diga tan claro que el milenio es el reposo. No, seguramente hay más pasajes, pero este debe ser el más claro. O por lo menos el que todos usamos para explicarlo. Estamos buscando, claro, sí. Y que en ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo que te habla acerca del milenio, te esté hablando del juicio y del sumo sacerdote que te viene a socorrer. Claro. O sea, está todo junto, pero nunca había hecho esa asociación de que una cosa y la otra eran en el mismo momento, en el mismo contexto, si lo querés decir. Sí, en Job 34:21 solamente lo mencionamos para que lo quiera buscar. Está muy bueno porque todo el libro de Job habla de un juicio. Y que era un juicio para una persona buena. Ajá. Y está muy bueno. En ese momento sí teníamos al acusador, tenemos testigos, está todo. Hablan de litigar con Dios, habla Job. Y bueno, el 34:21 dice, para que vaya con Dios a juicio. Job ya sabía. En Hebreos 9:27 es un pasaje que en todo esto está buenísimo, espectacular, porque no lo podés explicar de otra manera, sino, y que los invitamos al que quiera ayudarnos con esto también, es el pasaje que dice, como está establecido, o sea, ya está establecido así, que todos los hombres mueran y luego el juicio. Pero decíamos en un principio que hay algunos que piensan que no, los buenos no llegan a un juicio, solamente los malos. U otros dicen, no, solamente los buenos van a juicio y los malos no. Claro. Y otros no, todos van a juicio. Sí.
Nosotros por lo que venimos viendo, aparentan estos pasajes ser que todos en un momento Claro. vamos a Como estar... dice el verso, repetilo. Dice, como está establecido que todos los hombres mueran y luego el juicio. Claro, todos los hombres. No, Todos no los te dice hombres. los justos, los pecadores, los hijos de Dios. No. No. Todos. Y ya está establecido, encima usa esa frase. Sí. En Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y así tenemos muchos pasajes, como decíamos, podríamos estar varias horas leyendo pasajes de juicio. No sé si lo leímos o lo tengo en mi cabeza. Hay un verso que dice que es necesario que el juicio empiece por la casa de... Es el primero que leímos Es hoy. el primero que leímos. De algún lado lo tenía. Estamos, digamos, conectando al principio con esta parte. Sí, Ahí va. seguro. Porque- Ahora ya empezamos ahora con el tema. Claro. Lo que queremos marcar es, primero eso que decíamos, del juicio que hablamos es el juicio eterno, el final, el que hace el juez justo. Ujú. Y que en el cual se va a determinar cómo va a ser nuestro fin. ¿Cómo nos vamos a levantar? Que Daniel termina diciendo cómo te vas a levantar según tu suerte. ¿Cómo va a ser esa suerte para nosotros? Y vamos a leer, por ejemplo, en 1 Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El que planta y el que riega son partes del pueblo, Ajá. que tienen una función propia cada uno, pero cada uno, depende de lo que hagan, van a recibir su recompensa conforme a su labor. Recibirá, dice a futuro. Ujú. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hasta acá está bastante claro. Ujú. Y sigue diciendo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que acá tenemos otra vez un día que se le va a declarar, Ajá. un día en que se va a recibir la recompensa. Puede ser, no sé si te estoy quemando un poco o te Sí. estoy adelantando. Pero, por ejemplo, un entendimiento que yo escuché mucho y que tiene mucho sentido, de hecho, no voy a decir que no tiene mucho sentido, es que nosotros siempre hablamos acerca de primera resurrección y segunda resurrección. No sé si está textual así en la Biblia, pero el entendimiento lo compartimos. Cuando uno se levanta, Sí. si uno se levanta en la primera resurrección, no hay forma de que sea condenado. Bueno, acá vamos a esta imagen. Es la imagen que vos me compartías recién. Sí, es que la que tenemos que... Ah, muy bien. Está acá escrito primera resurrección y segunda. Muy bien. A esto Claro. me refiero yo. La idea sería ver que en todos los pasajes hablamos de un día de juicio. Sí. Pero ese día de juicio, según las escrituras, dice que un día para el Señor son como 1000 años. Sí. Según el literalmente hebreo que estamos... El que estamos leyendo. Y ese día del que habla las escrituras, ese día de juicio, según por lo menos mi interpretación, que es lo que te decía, para que cierre toda esta idea, está representando en el milenio. Sí. Que en el milenio, al principio del milenio, hay una primera resurrección, Sí. que debería ser en ese momento cuando comienza el juicio. Bueno, pero antes de pasarnos a esto, porque por ahí llegás de una forma más natural, yo lo que quería resaltar era esto. Sí, Acá vemos en la imagen, que la voy a poner para que lo vean en el video, cómo al comienzo del juicio es la primera resurrección, donde están los buenos, y acá tu imagen dice coronación. O sea que vos sabés que si te levantás ahí vas a ser coronado. Entonces, una cosa que tiene lógica es, ¿por qué un juicio si vos sabés que vas a ser coronado? Pero ahí volvemos por ahí a lo que leíamos antes. La justicia de Dios está en hacer las cosas que no tienen necesidad de explicación o que no tienen necesidad de hacer, hacerlas por nosotros. Entonces, y aunque vayamos confiados, como leíamos este pasaje que nos orientaba, tenés que ir confiado. Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me daría el Dios
juez justo Sí. en aquel día. Sí. Hay un día de coronación. Sí. Hay un día en que se nos va a dar el pago. Sí. Y hay un día en que se nos va a decir porque el reino de Dios está establecido con un orden también. Ujú. Hay distintos trabajos, hay distintas funciones. Ah, y estás entrando en otra cosa. En la otra parte que Claro, vamos. porque una explicación puede ser, sí, vos te levantás en la primera resurrección y ya, no sé si sabés, pero ya se entiende que sos salvo. No hay forma que se pierda a alguien que resucita en la primera resurrección. cual. Hay un verso que lo dice, creo que es Pablo Sí, en Tesalonicenses, tal ¿no? No hay forma que se pierda. Una explicación es, bueno, pero el juicio igual tiene que ocurrir porque la justicia de Dios es así. La justicia de Dios es, no te va a dar algo sin antes explicarte por qué buenas obras hiciste para ganártelo y qué cosas te está perdonando. Porque hablamos del socorro del sumo sacerdote. Es lo más importante es eso. Necesitas un día, antes de adelantarnos a esto que estábamos diciendo, un día primero en que en el juicio, por más que vos vas confiado, Dios te corone y te diga, se te va a entregar esto, lograste la vida eterna, pero se te perdonó igual todo esto. Ajá. Y vos tenés que dar cuentas igual, porque dice que todos vamos a dar cuenta. Va a ser un instante, como va a ser la venida de Jesús, que va a ser un abrir y cerrar de ojos. Obviamente que... Para vos puede ser toda una vida de escuchar todo lo que hiciste. Pero para Dios es un instante. Claro. Pero Dios lo está haciendo de una manera mucho más ordenada de lo que se nos pueda ocurrir a nosotros. Bueno, pero ahí, si querés, después te dejo seguir Sí. esto. Eso es una explicación de por qué el juicio tiene que ocurrir incluso para los que ya van a ser salvos. Sí. La otra explicación es, creo que lo que me estás empezando a decir vos, me estás diciendo diferentes trabajos, diferentes posiciones. Claro. Porque a eso, ¿cómo lo determina? O sea, ¿en dónde se determina eso? Claro, hay un pensamiento y no es que sea erróneo, sino que queda escaso. Es que hay una parábola que dice que unos fueron a trabajar y a primera hora, otros al mediodía, otros al final del día y a todos se les pagó lo mismo, un denario. Entonces te dice, no importa, vos te levantaste y ya está. Te van a pagar lo mismo, a todos lo mismo. Ujú. Claro, el pago el mismo es, para los de la primera resurrección, estar con Dios. Ese es el mismo pago, para todos por igual. Y para los malos, en la segunda resurrección, que es en el momento que termina el milenio, es en el momento que termina ese día, es cuando se termina el juicio, es de condenación. ¿Cuál es el pago? El mismo para todos ellos, estar apartado de Dios. Pero dentro de la primera resurrección, cuando empieza el juicio para los buenos, en esa coronación hay distintos labores y hay distintos lugares, que es lo que vamos a seguir en la próxima parte. Terminamos primero con lo que estamos y leemos todos los pasajes que hablan, porque a cada uno Dios le va a pagar según fuere su obra. Sí. Y es la realidad. No puedo pretender yo cobrar lo mismo o estar en el mismo lugar que Abraham, por ejemplo. Claro. Seguramente que al igual que esos ángeles que vos decías que tienen un lugar predilecto, están al lado de Dios, no es cualquiera. Ellos lograron ese lugar. Bueno, también, y lo vamos a leer con pasajes porque no puede ser nuestra palabra, en el reino de Dios, que del cual se copiaron los malos, por decir así, porque por eso está el dominio de Satanás, está con principados, potestades, gobernadores. Tiene jerarquías también. Pero bueno, para terminar la primera parte, que era mostrar que primero hay, el primer pago es para vida eterna y el segundo es para muerte eterna, vamos a leer en Malaquías 3, desde el verso 1 dice, «He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, y a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida?» Pensemos primero de qué está hablando, que va a venir. Y está hablando del tiempo de la venida. ¿O quién podrá estar en pie? Que sabiendo lo que leíamos antes, tiene sentido el por qué hay que estar en pie, cuando Él se manifieste. El versículo 5 dice, y los malos no se levantarán en el día del juicio. «Y vendré a vosotros para juicio. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti?» Este lo habíamos leído. El versículo 14. «Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?» 15. «Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces
Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, y está hablando de ellos, como el hombre que perdona a su hijo que sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Ese es el orden, justo primero y malo después, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven, que es el dibujito. Está bueno esa parte que habla acerca de que le preguntan, ¿no? Que le preguntan, ¿no? ¿Y en qué hicimos mal nosotros? Y Dios les dice, en esto, en esto, en esto, en esto. Porque me hace pensar en el verso de que le dicen, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? Y ahí dice, cuando no se lo hiciste a uno de estos, o sea, va lo mismo. La pregunta, o sea, tienen como el derecho, de cierta manera, a preguntar y a ser respondidos por qué están siendo condenados. Bueno, justamente uno de los primeros pasajes que tengo acá citado en relación a esto, porque estamos hablando ahora del orden. Sí. Primero los buenos y después los malos. Pero justamente después de ver ese orden, empezamos a ver que hay distintos pagos dentro de los buenos y distintos pagos dentro de los malos. Ese pasaje que mencionás nos da claridad para eso. Todo el capítulo 24 de Mateo habla de, nosotros le llamamos el sermón profético, de todo lo que va a venir. Y el capítulo 25, lo que habla el capítulo 25 es distinto al resto de las parábolas. Porque todas las enseñanzas que dicen el reino de los cielos es semejante, hablan presente, sí. Es semejante, el reino de los cielos es semejante, y la única que habla del reino de los cielos a futuro es el capítulo 25 de Mateo, que dice el reino de los cielos será semejante. ¿A qué? Y empieza a relatar primero una historia de las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. Llega el novio, están todas juntas hasta el momento que llega el esposo. Y cuando llega el esposo, llama, estas le faltaba el aceite, fueron a comprar, entran las 5 buenas y después cuando vuelven las malas, quedan afuera. Claro. Que encima en muchos pasajes dicen que es el lloro y el crujir de dientes. Claro. Lo asocia literalmente con el concepto de sufrimiento eterno. Claro. Empezamos a ver primero que ahí hay un juicio. Por fuera de ese, vamos a leerlo un poquito, el versículo 25, el capítulo 25 de Mateo. Todo el capítulo 25 habla de juicio. ¿Hay alguno que pueda leer yo? Sí. Decime. Es donde termina esta parábola de las 10 vírgenes, el que sigue. ¿El 14? El 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ahí está la palabra cuentas, ¿no? Sí. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Acá aclaremos que usa la palabra sobre poco. Porque Sí. la realidad es que nosotros lo que vamos a hacer es poco para las glorias venideras, dice. Para el premio que Dios tiene para darnos a nosotros, lo que hagamos va a quedar siendo poco siempre. Pero bueno, fíjate que acá habla de 2 personas, por si se quiere, buenas, o que actuaron bien. Sí. Uno de 5, que logró 5, otro de 2, y logró 2. Seguilo nomás. ¿Salteo al de 1? No, seguí. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. De hecho, esta parábola la vuelve a contar, cambiándole unas cositas, pero lo que le agrega es que el que duplicó, el que le dio 5 y trajo 5, le dio 5 ciudades o una cosa así, ¿no? Sí. Y el que le dio 3 ciudades.
Sí, sí, tal cual. Que es un dato extra con lo que estábamos hablando. Sí, sí, las heredades que le dio, sí. Llegando también el que había recibido... Pero llegando también, este es el 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aunque lo que tiene aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, fíjate hasta ahí que hay dos pagos bien marcados. Primero, dos personas buenas, por decir así, que terminan muy bien y entran en el gozo de su Señor, y uno que termina mal. El orden sigue siendo el mismo, que igual que las 10 vírgenes. Pero acá la explicación, que creo que no nos debería quedar duda, dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha, primero a la derecha, las ovejas, sí, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y esto es lo que vos me decías hace un momento. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubriste. Bueno, saltamos un poco, que le preguntan: ¿cuándo te vimos? Sí. Y el rey, el 40 dice: y el rey les responderá, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Fíjate encima literal las frases que usa: preparado para el diablo y para sus ángeles. Que esta parte es buena que la tengamos en memoria para un ratito más adelante, porque fíjate que junto en la primera resurrección se da la coronación a todos los que hayamos hecho la voluntad de Dios, a los que están esperando, como Abraham, como Moisés, que decía a Hebreos, que están esperando recibir la recompensa, a todos juntos se nos va. Y al final, cuando termina este día de milenio, cuando se termina este juicio, se les da el pago, esta sentencia, a todos los malos, a las personas malas, junto, dice acá, con el diablo y sus ángeles, que dice en los pasajes que leímos la vez anterior, que están reservados con cadenas de oscuridad para ser reservados para el día, para el juicio del gran día, dice. Claro. Hay la postura que creo que es muy aceptada dentro de la iglesia, una postura para explicar por ahí el tema del juicio. He escuchado que el juicio, digamos la sentencia, porque hay que diferenciar, ¿no?, el juicio que es el proceso al juicio que es la sentencia. Exacto. El juicio que es la sentencia ocurre cuando uno deja de vivir, ¿no? Porque como uno ya no puede orar más, no puede agregar nada a su cuenta, ¿no? Lo que ya hiciste ya está, ya te condenó, te salvó. Pero el problema con eso es que si el diablo y los ángeles están reservados para un juicio. Sí. Yo me muero hoy. Y acá me dice, si yo soy malo, ¿no? Me dice que yo voy a ser juzgado junto al diablo y a los ángeles. Entonces cuando yo me muero no soy juzgado, porque si el diablo está esperando el juicio, yo voy a ser juzgado al mismo momento que el diablo y los ángeles sean juzgados. Como decíamos, el de Hebreos, de Abraham, de los grandes, que están esperando también todavía. Ellos ya murieron. Claro. Y todavía no llegaron a este juicio. Claro. Están esperando la coronación. Sí, pero ponele que sea más difícil por ahí de aceptar o aceptar fácilmente que los buenos tengan un juicio, ¿no? Yo creo que es más fácil entender por la connotación negativa que tiene que los malos tienen un juicio. Pero acá yo lo que quiero decir es que los malos tienen un juicio junto al diablo y sus ángeles. Claro. Y ese juicio no pasó todavía. El diablo y sus ángeles no son condenados, por decirlo de una forma. Y otra cosa que acá se marca, y hay muchos pasajes de eso, es que hasta el final, fíjate que hay una parábola que dice: pero Señor, ¿no sembraste trigo? ¿Por qué salió cizaña? Ajá. ¿Los sacamos ahora? Sí. No,
Dejalos hasta el final. Ajá. Ahí los vamos a separar. Acá dice que se separan las ovejas de los cabritos en este momento, cuando viene este rey. En ese momento se hace la separación. Por eso este dibujito simple lo que intenta marcar es eso. En ese momento el milenio lo que hace es la separación. Las ovejas por un lado, al comienzo, Sí. y los cabritos al final. Se hace esa separación que encima el pasaje finaliza diciendo, e irán estos, porque está hablando de los malos, al tormento eterno y los justos a vida eterna. El juicio eterno es por eso, porque es o tormento eterno o vida eterna. El juicio lo que determina es cuál va a ser la sentencia final, Ajá. o buena o mala. Claro. Que como decís, es un juicio de todo. De todo. No es un juicio de un caso en particular. De todos. Es de todo lo que hiciste en tu vida. Sí, de todos y Y de todo. todo, claro. Entre otros pasajes, tengo el de Daniel 12:2, dice, y muchos de los que duermen serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Y el verso 13 termina diciendo, y tú irás al fin y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Al fin de los días va a suceder eso. Unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Hay pasajes muchos, ¿no es cierto? Como por ejemplo el de los discípulos que se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Se podría estudiar un poco de eso. La parábola de los obreros está en Mateo 20, de la que hacíamos mención. Hay una en Lucas 19:11 que habla la parábola de las minas. Sí, es la que mencionaba yo, que es parecida a la de los talentos, claro, pero te habla acerca de premios diferentes. Pero lo mismo, empieza con los buenos. Sí. Hay uno que trabaja un poco más que otro. Sí. Y a cada uno se le paga conforme a lo que trabajó. Podemos ver claramente entonces que pasando por este juicio, inclusive no solo a las personas, como leíamos acá, y los pasajes creo que los leímos la vez anterior en 2 de Pedro 2:4, que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ese es uno. El otro está en Judas, que por acá lo tengo anotado, en Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Dios Igual damos muy por sentado, creo que la gente entiende que hay ángeles que son malos. Es como que es algo que no sé si todo el mundo lo comparte, pero eso es una cosa interesante para estudiar. Para estudiar, que claro. Justamente el que le interesen los misterios y esas cosas. Los espíritus inmundos, los demonios, ahí aparecen muchas palabras, o lo que dice Efesios, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales en los aires. Claro. O sea, hay algunos encarcelados, hay unos que están en estos aires. ¿Por qué en los aires? ¿De qué manera operan? ¿Qué hacen? Si les interesa saber de ese tema, coméntenmelo y lo hacemos. ¿Dale? Ese es un lo hacemos, ¿no? Es un re tema. Bueno, dice que están en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios, que es justo, les paga a cada uno según sus obras. Como dicen, esto me lo anotaba yo. Pero lo que estábamos marcando ahora es los distintos pagos. Ajá. Las resurrecciones vemos que son dos. La primera resurrección es para coronación, para cosas buenas. Pero ¿cómo llegamos a decir que vamos a tener distintos pagos? Estamos tratando de explicar eso. Sí. Un pasaje que se puede leer, no sé si lo querés leer vos, en Mateo 5:19. Yo busco el de 1 Corintios 15. Mateo 5:19. ¿Lo leo nomás? Sí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, ese lo mencionamos y para ver explicación porque está hablando dentro del reino de los cielos. Unos van a ser pequeños y otros grandes. Claro. Si lo profundizamos es difícil hasta de explicarlo, pero lo que queremos marcar acá por lo menos que hay como grandes y pequeños. Sí. Todo el capítulo 15 de 1 de Corintios, que le está hablando a los hermanos de la iglesia primitiva, está hablando de la resurrección. Todo habla de la resurrección, que es más, le dice, si ustedes no creen en la resurrección de Cristo, es vana lo que profesamos. Claro. No puede ser que no crean en la resurrección.
y viene haciendo toda una explicación. Nosotros vamos a leer solo algunos pasajes. Tengo anotado el 35, el versículo 35 dice: mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Están hablando de cómo van a resucitar los muertos. Y ahí empieza a hablar un poco hasta de los astros. Sí. Cuando saltamos, por ejemplo, el versículo 41 dice, o el 40, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Porque una estrella es diferente en gloria a otra. La leo de nuevo. Porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección... leí muy mal. A ver. Así también es la resurrección de los muertos. Y yo digo, ¿cómo? Así también es la resurrección de los Claro, lo muertos. dijo lo más pancho como que se entendía. Perfecto. Porque hay distintas glorias para las estrellas. Ajá. Como distintas glorias del sol, de la luna. Así también, dice, es la resurrección de los muertos. Y entre los pasajes que me anotaba, uno que a mí me gustó mucho para poderlo explicar es Mateo 20:20, dice la madre de Santiago, le dice a Jesús, deja que uno de mis hijos se sienta a tu lado derecho y el otro a tu lado izquierdo. Claro. Y Jesús, en vez de decirle, no, mirá, Todos tienen el mismo todos tienen el mismo lugar, No me puedo pedir eso. Claro. no le contradijo eso, le dice, no, yo no doy los lugares. Ajá. En el reino el que da los lugares es mi Padre. Claro. Entonces hay distintos lugares o hay distintas glorias, Sí. porque quizás es difícil de entenderlo. Y aparentemente sí. Vos mencionabas los de los ángeles. Hay serafines, querubines, y cada uno tiene su lugar, tiene su cercanía con el Padre. Están todos dentro del reino. Lograron lo importante que es estar con Dios. Pero cada uno tiene un trabajo distinto, una responsabilidad distinta seguramente. Claro. Bueno, creo que ese es un pasaje que es claro para poder explicar que en el reino cada uno de nosotros va a tener un lugar. Yo tengo uno, porque yo esa postura la defiendo hace mucho, no me acuerdo hace cuánto, pero desde que encontré un verso. Yo te lo había pasado, no sé si lo anotaste. No lo anoté. Ay, qué macana. ¿Qué decía? Lo buscamos. ¿Quiénes son los cantores en el reino de Ese lo tengo anotado. Bueno, Apocalipsis 14:2. Apocalipsis, voy a poner 14 por si hay contexto. Sí, acá está, 14:2 en adelante. Lo voy a leer porque este es el verso con esa postura. Al 4 tengo anotado que habría que leer. Dale, esa postura yo siempre la entendí, pero no porque me hayan explicado nadie, sino porque lo leí acá y para mí me quedó bastante claro. Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y esto es importante. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Y estos quiénes son? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Tienen un lugar especial por lo que hicieron. Por lo que hicieron, que es algo que no sé quién es capaz de decir, por ejemplo, que no fue hallada mentira en su boca. Eso es una cosa que es casi impensable para nosotros. Pero a mí lo que me llama la atención de esto, que son los únicos que pueden entender lo que cantan. Hay versos que hablan de que alaban, que toda la creación alaba a Dios y esas cosas. Pero este cántico especial que le cantan a Dios y a los ancianos, las personas que están ahí más arriba de todo, solo estas 144 personas lo pueden aprender para cantarlo. O sea, vos habías hablado, pensé que lo ibas a decir porque vos habías hablado de los roles en el reino. Sí. Yo no sé qué otros roles hay, pero sí entiendo que hay cantores y estos son los cantores. Tal cual. Por eso el coro dentro de la iglesia es un lugar, siempre lo dice nuestra congregación, es un lugar privilegiado, es un lugar que hay que tener un orden, hay que prepararse, no es pasar nomás. Así que bueno, está muy bueno para mostrar que sí, ellos tienen una función especial, tienen un lugar específico en el reino de Dios. Sí. Y se lo ganaron, dice,
porque son distintos. Claro. Por ejemplo, tienen cualidades que nosotros no alcanzamos. Claro. Pero bueno, no solo los buenos tienen distintas Glorias. pagos Distintos o pagos. distintos lugares. Sí. Entre algún pasaje que tengo, A ver, eso me interesa, porque yo esto lo entendí por esto, pero lo inverso nunca lo... si querés leer, está en 2 de Pedro 2.9. Un pasaje. Segunda de Pedro 2.9. ¿Leo nomás? Sí. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Bueno, y sigue dando... Perdón. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Bueno, no, hasta ahí nomás, pero decía... Vos lo que te centrás es la palabra mayormente. Claro, mayormente. No, y ahora vamos a saltar unos pasajes más abajo. Uy, perdón. El 21 y el 22. Habría que leerlo todo, pero para no ser tan largo, porque venimos leyendo mucho. Ajá. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Claro, es más, no solo están estos pasajes, hay pasajes que dice va a ser más castigado el que conocía. Ajá. Y esos pasajes dan fe que no puede ser lo mismo que se le pague a Hitler, por poner un nombre, Claro. que a un vecino Que trabajó el sábado. Claro, tiene distinto pago. Debería ser claro para nosotros, en el justo juicio de Dios, todos esos pasajes que dice que a cada uno le van a pagar según sus obras. Va a ser más castigado, dice. No lo anoté ese pasaje, pero es similar a este. Van a ser más castigados, ¿no es cierto? Y acá lo que marcábamos es eso. Sabe librar Dios a los piadosos y reservar a los injustos, pero dentro de los injustos hay unos acá que dice... Mayormente a esto. A estos. Y hubiera sido mejor no haber conocido el camino. Porque ahora, por haberlo conocido Y despreciado. y despreciado la sangre de Jesús, que es lo peor que pueden haber hecho, el castigo es mayor. Así que bueno, más que nada, para hacer un resumen hasta acá, la idea es mostrar, hay un juicio eterno, diferente a todos los juicios que ya se hacen en la tierra, en el cual obviamente Jesús está intercediendo por nosotros como abogado. Diferente no solo porque se haga en el cielo en el lugar de, o sea, porque sea celestial en vez de terrenal, sino porque hay juicios que Dios también hizo sobre la tierra, pero fueron sobre casos puntuales. Por Esto ejemplo, sobre toda la vida. Sodoma y Gomorra fue castigado particularmente porque cometían un pecado en particular, que hasta el día de hoy se usa de ejemplo de ese pecado. Pero esto es de todo. Claro, y no es más, por un tipo de pecado. Está bueno verlo, que fueron castigados con el fuego eterno, dice Sodoma y Gomorra. Ajá. Y algunos dicen, no, fíjate que ese fuego eterno es simbólico porque nos sigue ardiendo Sodoma y Gomorra. Ajá. No, pero cuando dice el fuego eterno, ¿ese de dónde salió ese fuego? Hay un lugar donde hay allá fuego arriba siempre. que hay fuego siempre. Ajá. Desde ahí salió el fuego eterno y ese fuego está. Ajá. Es el mismo fuego que se ha usado en muchos castigos que hay en las Ajá. escrituras. Sí, Sí. que es fuego eterno. Pero bueno, algunos como diciendo que muchas cosas en las escrituras son simbólicas nomás. Claro. Hago esa aclaración nomás. Está bien. Pero bueno, decíamos hasta acá marcar eso del juicio que hay para todas las personas. Sí. En qué momentos que se separan, lo podemos ver claramente en las escrituras, que es recién cuando viene el Salvador, cuando viene el Señor, cuando viene Jesús, es que se separan las ovejas de los cabritos, es cuando se hace ese juicio de un día, porque habla siempre del día de juicio, que lo podemos entender para que no se contradigan los pasajes de esta manera, que ese día está hablando del milenio, que comienza con la resurrección de los buenos y el juicio a ellos, un juicio para bien, de coronación, y finaliza con la segunda resurrección, con el juicio de condenación para los malos, y a cada uno se le da el pago según lo que hicieron. Hasta acá sería Sí. eso. No lo leíste, pero ese
entre estos y estos, el tiempo que los separa es la cima que habla Lázaro y el rico. Claro, lo tenemos anotado por acá. Vamos, en Lucas 16:10 está la parábola de rico y el Lázaro. Que dice, además de esto, una gran cima nos separa. Bueno, esa gran cima es los 1000 años, claro, lo que los separan. Pero bueno, podríamos andar porque también está hablando de un juicio ahí, está hablando de Moisés. Claro. Que fíjate que como que se ensambla con ese pasaje que decías, porque le decía, deja que me levante y que vaya y le hable a mis hermanos. No, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Si no les escuchan a ellos, tampoco van a creer en si uno resucita. Sí. Y que quizás está hablando también hasta del mismo Señor Jesús. Claro. Que si no le crees a Moisés y tampoco a los profetas, no vas a creer, porque todos hablaron y todas las escrituras de lo que hablan es justamente de Jesús. Pero bueno, para ir finalizando y cerrando toda esta idea, para al final, en una tercera parte, mostrar qué conexión hay de Yom Kippur con este juicio, vamos a leer 2 últimos pasajes. Uno está, si lo querés leer, en Apocalipsis 11:18. Y se airearon las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Hasta ahí primero. Sí. Fíjate que dice que ya ha llegado el tiempo. ¿El tiempo de qué? De juzgar a los muertos y dar galardón a tus siervos los profetas. Bueno, el tiempo empieza así. Ya llegó el tiempo, dice. Sí. El tiempo de juzgar. A los primeros que se juzgan, ¿cuáles son? Dice, a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Sí. Y después dice, ¿cómo sigue el juicio? ¿Cómo sigue? Y destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, ahí tenemos enseguida marcado el juicio. Sí. Y encima lo que están diciendo en Apocalipsis, ya llegó el tiempo. Ahora es el momento de hacer ese juicio. Sí. Y sigue el mismo patrón, el mismo orden que venimos marcando desde el primer momento. Y el último que vamos a leer está en Apocalipsis 20, que es el gran trono blanco. Que este pasaje, con todo lo que hemos leído, creo que refleja claridad, aunque no sigue un lineamiento cronológico, sino como que va volviendo para atrás a cada momento. Por eso sería bueno leerlo todo. No sé si me querés ayudar, leo un poco yo y un poco vos. ¿Cómo la cita? Yo leo capítulo 20, todo el capítulo 20 de Apocalipsis. Dale. Yo leo, si querés... hasta el 10 leí, yo leo para adelante. Hasta el 10, dale. Hay 15, voy a leer menos. Igual. Bueno, dale. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Fíjate primero que lo que marca acá es que yo creo que es la misma alusión de que el sábado es el milenio, sí, porque en el milenio ni la bestia podía trabajar. Y esta bestia que aparece, a esta serpiente antigua, el diablo, dice que también es atado para que no pueda obrar. ¿Querés que lea yo por si tenés que meter explicaciones? Dale. Yo lo leo. Y lo arrojó, explico esto, sí, al abismo, que es el mismo lugar donde están encadenados los ángeles que leíamos en Pedro y en Judas. Sí. Están encadenados esperando el juicio. Claro. Acá es atado este enemigo, sí, en el mismo lugar con cadenas, por eso dice que viene con una gran cadena en la mano. Ajá. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. No, falta una parte. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ah, mira, en mi versión dice, y le fue dado juicio. Bueno, depende de la versión. La tuya es la 1920. 1909. Digo, esta es la 960. Dale. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, fíjate primero que dice que vio tronos y que se sentaron y le fue dado juicio, dice, a las almas
y empieza a decir... Sí, el tuyo dice eso, pero acá dice que los que se sentaron tuvieron la facultad de hacer el juicio. Pero está hablando de lo mismo, que el juicio empezó acá. Ahí. Y fíjate que lo que dice es que vivieron y reinaron después de eso 1000 años. Sí. Seguimos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y esto sigue hablando de la tierra, que es para resaltar el pensamiento que tenemos como iglesia. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El mismo fuego que veníamos hablando de Sodoma y Gomorra. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes Fíjate y pequeños. Ahí, que ahí ya vuelve a mencionar el gran trono blanco. Sí. Y ya no se encuentra lugar para estos que está hablando. Seguí. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está. Bueno, queda claro, lo menciona en 2 o 3 veces, ¿no? Que según sus obras, cada uno según sus obras. Y ahí está todo, el libro de la vida, vemos el final de todos los malos ahí. Sí. Así que no queda, nadie se salva acá porque dice que los muertos, grandes y pequeños, los que estaban en el Hades, en el mar, en todos lados. Sí. Acá hay una cosa para resaltar. En este juicio, otra digamos, forma de mostrar que son solo los malos, se demuestra que los muertos que se levantaron solo pueden ser los que vinieron contra la ciudad y descendió fuego del cielo contra ellos, porque los que eran buenos al principio del capítulo lo marca como que ya están y están 1000 años con él. Y encima lo primero que te dice que la muerte segunda ya no tiene facultad sobre ellos. Tal cual, o sea que no pueden morir. Los únicos que pueden morir son los que desciende fuego del cielo sobre ellos. Y que son porque vinieron a atacar la ciudad. Entonces, esta parte del juicio es para condenación. Tal cual. Bueno, eso sería porque el capítulo 21 ya habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Claro. Hasta ahí hay cielo y tierra que hoy conocemos. Sí. Y hasta ahí la idea de todo esto es mostrar que este juicio, el juicio eterno, la finalidad que tiene es hacer esa separación entre el justo y el impío, en el que obedeció a Dios, el que no obedeció a Dios. Y que cada uno sepa qué es lo que logró, si la coronación o esa condenación perpetua. Que también, bueno, se puede hablar de cada uno de estos puntos, tanto de qué es esa coronación como la condenación. Hay pensamientos de que se concluye en un momento cuando cae fuego del cielo y listo. Ajá. Otros que sí, que se extiende en la eternidad. Sí. Bueno, hay 2 o 3 versiones de eso, pero sería otro tema. Lo importante sería marcar hasta acá, que podemos ver con pasajes. Y hay muchos, hemos leído mucho ya entre la vez anterior y esta. Sí. No se pueden quejar de que no leemos pasajes. Por ahí no nos da la capacidad para interpretarlo correctamente. Pero que la intención de hacer eso está ahí. Que intentamos hacerlo lo más rápido posible. Acá tengo los versitos que... Sí, lo más rápido posible como para que no... Así que bueno, yo me despido agradeciendo a todos los que vieron. Como siempre... Dar like y compartir, comentar, lo que decíamos, estamos abiertos completamente a las críticas, hay derecho a réplica. Y a preguntas. Todo buenísimo. Lo que siempre pedimos, que
Lo que es mejor, no por nosotros, lo que es mejor es que las preguntas, las críticas, los contraargumentos tengan base bíblica. Que sean con respeto y con base bíblica. El respeto no pasa nada. No, a mí no me deja. Pero la base bíblica está bien.